buenas tardes. Soy Carolina Fernández del Pino, vicepresidenta de AMPE Madrid, y os doy la bienvenida en nombre de todo el equipo de AMPE y especialmente en nombre del presidente, Andrés Cebrián del Arco. En esta jornada lo que queremos es informaros sobre los pormenores de presentar la solicitud, que de eso se va a encargar Esteban Serrano Tamayo, que es nuestro secretario de organización, y luego vamos a tener una segunda parte donde vamos a hablar del baremo, y para eso nos va a acompañar Raúl Demetrio da Silva, que trabaja en baremación en la DATESTE. Más adelante, dentro de un mes o dos, todavía no hemos decidido fechas, vamos a hacer otra jornada informativa donde ahí sí vamos a hablar de el procedimiento selectivo, el proceso selectivo, donde vamos a hablar de el examen, también vamos a hablar de programación y unidades didácticas. Sabéis que este año hay un problema en torno a la programación y que afecta también evidentemente a las unidades, pero estamos dando tiempo para asegurarnos que cuando os hagamos la sesión tengamos todos los detalles de esa parte B del proceso selectivo, ¿vale? Ya lo anunciaremos en un futuro cuando va a ser esa charla. Bueno, por otro lado, siempre me repito, pero es que esto es así. En AMPE Madrid trabajamos mucho para intentar daros toda la información y el apoyo que necesitáis. Todos nuestros afiliados deben saber quién es su delegado para poder tener un contacto con alguien que le permite plantear preguntas y recibir respuestas en un tiempo más corto. Es verdad que siempre podéis llamar a la sede o escribirnos al correo ampe@ampemadrid.es, pero es muy importante tener localizado a vuestro delegado de centro. Además, deberíais estar todos los afiliados en listas de difusión donde mandamos toda la información. Y como vais a estar metidos en un procedimiento selectivo que va más allá del curso escolar y que a veces se mete en agosto, que es un mes de vacaciones, os quiero recordar, llevamos ya varios años que mantenemos el servicio abierto. Nosotros publicamos un número de contacto para ese mes y los correos se contestan, y se contestan en un periodo de no más de 48 horas, normalmente en menos. Pero recordar que en verano, que podéis estar todavía liados con, o la oposición no, pero sí posiblemente con asignación de destinos, y que tenéis preguntas para eso, nosotros estamos ahí para vosotros, ¿vale? A recordar que todas las novedades las estamos publicando en las redes, en nuestra página web, y en la página web, si os metéis en la pestaña que pone guías, ahí vais a poder encontrar unas guías que elaboró el inspector Víctor Sanz sobre normativa de primaria en la Comunidad de Madrid. Está la de infantil y la de primaria, también secundaria, pero aquí vosotros os interesa la de infantil y primaria. Os recomiendo que para la parte de programación, que es para lo que vosotros lo necesitáis, hagáis referencia a esa guía. Esa guía está muy completa, hecha por un inspector que seguramente nos acompañará además en la siguiente charla de oposiciones. Pues sin más, os dejo con Esteban. Gracias, Carolina. Gracias a ti. Buenas tardes, gracias a todos. Como ha dicho Carolina, yo voy a comenzar explicando todo lo relacionado con la solicitud de oposiciones, también con el pago de tasas, muy brevemente
comentaré algunos aspectos sobre las listas de interinos y la asignación de destinos provisionales, pero bueno, el grueso de esta presentación pues va a estar centrada en la solicitud que tenéis que hacer y en el pago de las tasas. Posteriormente, pues nuestro compañero Raúl de la unidad de baremación de la DAT pues ya pues profundizará en todas las cuestiones relacionadas con el baremo. En cuanto a la normativa relevante para estas oposiciones, donde viene recogida todo lo referente a la solicitud, al baremo, a las tasas, bueno, y a las partes del proceso selectivo, que como ha dicho Carolina, en una próxima charla la llevaremos a cabo, la explicaremos, todo relacionado con las partes A y B, pues la normativa es la resolución de ahora de febrero, que es la que convoca estas oposiciones de reposición al cuerpo de maestros y adquisición de nuevas especialidades, y la normativa básica, que es el Real Decreto 276, que establece el reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades, y es norma básica y es de la que dimana pues también la actual convocatoria y la que debe regir pues también todos estos procesos selectivos. Como decía antes, en esta oposición de reposición pues se convocan exclusivamente las plazas de reposición. Ya sabéis que este año bueno, pues también vamos a tener un concurso de oposición de estabilización cuyo plazo de solicitudes ya finalizó, y esta es para las plazas de reposición, que ahora en una diapositiva posterior vamos a ver las que se han convocado por especialidad. Y también comentaré, aunque ya lo adelanto y como ya sabéis, que cuando se apruebe la oferta de empleo público, pues esas plazas se verán aumentadas en número. Aquí tenemos para AL, para audición y lenguaje, pues se han convocado, voy a decir el total, ¿vale? Aquí vienen desglosadas de acceso libre, las que corresponden para el turno de discapacidad, 76. En infantil serían 156 en total, en educación física 65, inglés 109, francés 1, música 31, pedagogía terapéutica 152, primaria 174 y alemán una plaza, hasta un total de 765 plazas. Y como he comentado en la anterior diapositiva, este número de plazas, una vez que se apruebe la oferta de empleo público, pues aumentará en número. En cuanto a las plazas, a la solicitud, solo se podrá concurrir por un único acceso, o libre, o discapacidad, y por una especialidad, ¿vale? Porque los exámenes de cada especialidad pues, van a coincidir en fecha, entonces pues, solamente se podrá presentar pues, por una especialidad. Hay del total de plazas, hay un cupo no inferior al 7%, que está reservada a personas con discapacidad, pero aquí os pongo también que en caso de quedar vacantes plazas de estas reservadas para personas con discapacidad, pues pasan siempre al acceso libre. Incluso si algún seleccionado que ha obtenido plaza también por algún motivo renuncia a su plaza, pues también la convocatoria dice que esa plaza pues, podrá ser asignada al siguiente compañero pues, que se ha quedado sin plaza, el número 1 sin plaza. Y este último punto, pues recordad que cuando se aprueba oferta de empleo público, pues estas plazas van a aumentar. Aquí también os pongo un cuadro donde viene reflejado cuál es el órgano que va a gestionar cada una de las especialidades. A estos órganos, pues según vuestra especialidad, es a los que tenéis que dirigir la solicitud y pues, probablemente pues, sea también donde estén los tribunales y donde tengáis que ir pues, para hacer los exámenes. PT es en la DAT Norte, primaria en la Sur, educación física en la DAT Este, música en la Oeste, educación infantil y audición y lenguaje en la DAT Capital, y las que son de idiomas inglés, francés y alemán, pues lo gestiona la Dirección General de Recursos Humanos.
¿vale? La convocatoria dice pues, que aquí es donde hay que dirigir, en función de vuestra especialidad, la solicitud y porque va a ser la encargada pues, también de organizar el proceso selectivo de esa especialidad. El plazo comenzó para presentar la solicitud y el pago de tasas y aportar toda la documentación el 13 de febrero y finaliza el 11 de marzo. Antes del 11 de marzo, pues a través de la aplicación ADO, aplicación docente de oposiciones, pues tenéis hasta el 11 de marzo a través de ADO para presentar la solicitud. Se recomienda que con carácter previo a la realización de la solicitud, antes de empezar a hacer la solicitud, pues se paguen las tasas correspondientes al cuerpo y especialidad, ¿vale? Que vamos a ver después más adelante cómo se pueden pagar, qué cuantía es, etcétera. ¿Por qué se recomienda pagar ante las tasas? Porque si has pagado ya las tasas y tienes ya el resguardo, cuando finalices de rellenar la solicitud y tengas que aportar también la documentación como los méritos, o los requisitos, pues ahí de paso aportas la solicitud, si no pues tendrás que dejarla parada, volver a pagar las tasas y una vez que se paguen las tasas pues retomar el procedimiento de subir toda la documentación. Importante, la solicitud pues se considerará presentada y registrada en el momento que se ha completado pues todo el proceso telemático. Cuando hayamos pagado las tasas, cuando posteriormente hayamos cumplimentado la solicitud, después vamos a tener que aportar méritos, requisitos, ¿vale? Toda la documentación y después ya le damos a finalizar y enviar para que se registre telemáticamente. Una vez finalizado este procedimiento, pues debéis recibir un correo electrónico de confirmación como que el proceso se ha completado de una forma correcta, ¿vale? Entonces es importante seguir esta secuencia: tasas, cumplimentación de la solicitud, aportación de documentación y envío, ¿vale? Para que os resulte más fácil y más cómodo, para no tener problemas al tener que salir de una cosa, ir a otra, ¿vale? Pues mejor seguir estos 4 pasos a la hora de presentar la solicitud. Esta solicitud, en el apartado de mis solicitudes, pues podremos descargarla y consultar el documento PDF del justificante que se ha generado. ¿Vale? Es importante que en el margen superior derecho pues aparezca el número de registro, la fecha y la hora de presentación, ¿vale? Eso nos va a transmitir y nos va a dar confianza como que la solicitud se ha generado correctamente. También podemos descargar, bueno, pues, para ver toda la documentación que hemos aportado junto a la solicitud. Si tenemos que subsanar algunos datos o queremos aportar nueva documentación que se nos ha olvidado, pues podemos reabrir la solicitud registrada, ¿vale? Si tenemos que modificar algún dato, si tenemos que subir alguna documentación, pero importante, si reabrimos esa solicitud, tenemos que volver a registrar la solicitud, ¿vale? A través de la aplicación ADO, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si se reabre la solicitud, que no se nos olvide después volver a registrarla, ¿vale? Si ya la tenemos registrada y presentamos más de una solicitud, ¿vale? Para la misma especialidad, pues como siempre pasa en estos procesos, pues la última registrada es la que es válida, la que se va a tener en cuenta, ¿vale? Si presentamos varias, la última siempre es la válida. Los documentos que aportemos, como méritos, como requisitos, etcétera, pues tenemos que escanearlos y tenemos que tenerlos en formato PDF, JPG o PNG, ¿vale? Son los 3 formatos que la convocatoria nos indica que tenemos que tener la documentación para subirla junto a la solicitud. Y como decía antes, cuando hemos visto los órganos que van a gestionar cada una de las especialidades, las DAT, cada una de las DAT y recursos humanos, pues tenemos que las solicitudes dirigirlas a esa DAT o a la Dirección General de Recursos Humanos en función de la especialidad por la que participemos. Aunque después vamos a ver una serie, bueno, pues de imágenes, de pantallazos de cada uno de los pasos para rellenar la solicitud, aquí vamos a ver previamente pues, algunas instrucciones que tenemos que tener en cuenta a la hora pues, de rellenar la solicitud. En los datos del interesado, en ese apartado, pues nos indica que es importante
indicar correctamente la fecha de nacimiento y sobre todo nuestro teléfono móvil y el correo electrónico por si tenemos que recibir alguna notificación por parte de la Administración. Los datos del representante, bueno, que no suele ser habitual tampoco actuemos con representante, pero también se pueden rellenar. Y en cuanto a los datos de la convocatoria, pues tenemos que poner el código del cuerpo, ¿vale? Que ya sabéis que en Maestro ese es el 597, le damos ahí al desplegable y, bueno, y que ponemos el 597 de Maestros. Y después tenemos que marcar también el código de especialidad por la que nos vamos a presentar, ¿vale? Lo mismo. Hay un desplegable, pues elegimos por la especialidad por la que nos vamos a presentar a la oposición. Y aquí también, en datos de la convocatoria, tenemos que elegir la forma de acceso por la que vamos a participar, ¿vale? Que hay 3. El código 1 es para acceso libre, el código 2 es para personas con discapacidad y el código 5 es para aquellas personas que participan porque quieren adquirir una nueva especialidad. ¿Vale? Hemos visto datos del interesado, del representante, si vamos a actuar con él, datos de la convocatoria, que seguimos con los datos de la convocatoria, también tenemos la opción de marcar si estamos exentos de pagar las tasas, ¿vale? Que como vamos a ver más adelante, bueno, pues porque estemos en paro y cumplamos requisitos, de discapacidad, bueno, pues las distintas opciones que hay que te permiten estar exentos de tasas, y aquí en los datos de la convocatoria pues tenemos que marcar la casilla correspondiente para indicar que estamos exentos. También en estos datos de la convocatoria podemos indicar en un recuadro que viene el grado de discapacidad que acreditamos si es el caso, ¿vale? Si no, pues se deja sin rellenar. Y tanto si nos presentamos por reserva de discapacidad como si nos presentamos por el turno libre, pero necesitamos algún tipo de adaptación de tiempo o medios, ¿vale? Para hacer los exámenes, pues también viene aquí en este apartado de datos de la convocatoria un recuadro para indicar si necesitamos esta adaptación de tiempos o medios, ¿vale? En cuanto al apartado del título académico oficial exigido en la convocatoria, pues tenemos que indicar el código y la denominación del título que alegamos como requisito de acceso, ¿vale? Hay un buscador, una lupa, pues ahí buscamos si tenemos magisterio, si tenemos el grado en primaria, en infantil, etcétera. Lo buscamos y lo marcamos para que aparezca aquí en este apartado del título académico exigido en la convocatoria. Después viene un apartado de datos a consignar según las bases de la convocatoria, que viene con 2 recuadros, el B y el C. El B es para aquellos participantes que no poseen la nacionalidad española, ¿vale? Que ahí la marcamos si es nuestro caso y si estamos exentos o no de realizar la prueba de castellano que nos correspondería. Y el C, que es lo tenemos que marcar si queremos pues formar parte de las listas de interinos en caso de no obtener plaza. También podemos marcar aquí si tenemos cursos inscritos, cursos de formación inscritos en el registro de formación del profesorado, pues podemos marcar aquí y así autorizamos que directamente pues la Comunidad de Madrid lo consulte y no tengamos que aportarlos la documentación correspondiente. Lo mismo, podemos autorizar también que la Administración compruebe el registro central de delincuentes sexuales, ¿vale? Así no tenemos tampoco que aportar la documentación. Y hay una serie de documentación requerida y que tenemos también que marcar y que presentar. Según los documentos que se vayan a juntar a su solicitud en la siguiente pantalla. O sea, van apareciendo unas pantallas con cada uno de los apartados y ahí tenemos que adjuntar la documentación correspondiente. También podemos marcar si queremos que la Comunidad de Madrid pues compruebe los datos de nuestro DNI, ¿vale? O de nuestros o del representante. También del grado de discapacidad. Si hemos acreditado familia numerosa, pues también podemos solicitar que la Comunidad de Madrid pues, lo compruebe sin tener que aportar una documentación extra. Después tenemos que cargar toda la documentación en cuanto a requisitos, ¿vale? Como el título, las tasas, etcétera, y
toda la documentación de méritos que queramos que nos valoren en los apartados correspondientes. Y ya llegamos al final de la solicitud, donde indicamos el lugar de la firma, que bueno, el lugar de nuestra residencia, Madrid, Leganés, Getafe, Alcobendas, el que sea, y le damos a finalizar y enviar de forma telemática nuestra solicitud. Estas son unas instrucciones para cumplimentar la solicitud, y ahora en posteriores diapositivas pues vamos a ver también unas imágenes donde bueno, vais a apreciar de forma gráfica también pues todo esto que hemos estado aquí ahora explicando. En cuanto a las tasas, la cuantía es de 69,32. Recordad que tenemos que adjuntar el justificante de haber pagado las tasas cuando subamos toda la documentación junto a la solicitud y todos los requisitos y todos los méritos. Se puede pagar a través de la aplicación que está disponible en esa web y también pues a través de aplicaciones que están en Google Play o en Apple Store, ¿vale? Y los pasos pues son los que indicamos aquí, ¿vale? Anteriormente, recordad, importante, las casillas 5C, marcarlas para poder formar parte de las listas de interinos en caso de no obtener plaza, ¿vale? Podemos hacer una búsqueda por QR con el código 4335 o poner búsqueda de tasa, diplomatura de Derecho a examen docente. El código de la tasa es el denominado 4335, derechos a examen, adquisición, planificación de recursos humanos, bueno, etcétera. Y en observaciones es imprescindible también consignar pues la especialidad correspondiente al pago de la tasa abonada, ¿vale? Este apartado pues dice que no figura si se elige la forma de pago a través de la aplicación móvil, ¿vale? Esto es lo que indica la convocatoria, que tenéis que tener en cuenta. Bien es verdad que cuando luego te pones a cumplimentar, a rellenar, pues muchas de estas cosas pues ya vienen a lo mejor de oficio marcadas. En cuanto a las tasas, como decíamos antes, hay una serie de opositores, de aspirantes que están exentos de tenerlas que pagar. Unas son los demandantes de empleo, siempre que tengan una antigüedad mínima de 6 meses ininterrumpido. Aquí no podrán acogerse aquellos aspirantes que figuren como demandantes de mejora de empleo, ¿vale? Esto es importante, ¿vale? Tenemos que llevar 6 meses ininterrumpidos como demandantes de empleo y con una documentación que indico más abajo en la diapositiva. También están exentos de tasa las personas con discapacidad igual o superior al 33%, y en los términos establecidos en la convocatoria pues también los aspirantes víctimas del terrorismo, de violencia de género o familias numerosas. En cuanto a los demandantes de empleo, la documentación que tienen que presentar: copia de la demanda de empleo y acreditar que lleva al menos inscrito 6 meses de manera interrumpida en el citado organismo y que no ha rechazado oferta de empleo ni se ha negado a participar en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, ¿vale? Esto también es importante que lo tengáis en cuenta si estáis exentos de tasa, que aportéis esta documentación para no tener después problemas, aunque posteriormente a lo mejor Raúl pues también lo vuelve a recordar. Si estamos exentos por discapacidad, pues fotocopia de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad. Y lo mismo, si lo vamos a beneficiar para las tasas por ser víctimas del terrorismo, de violencia de género, de familias numerosas, pues lo mismo, la documentación acreditativa correspondiente. Junto a la solicitud, entonces tenemos que presentar fotocopia del DNI si no hemos autorizado consulta. Si hemos autorizado consulta, pues no hace falta presentar fotocopia del DNI. Ejemplar del pago de las tasas tenemos que presentar. Los candidatos que se presenten por el turno de discapacidad, resolución de la misma y aportar el dictamen vinculante. Si solicitamos, bien por discapacidad o porque lo necesitamos, aunque vayamos por el turno libre, solicitud de adaptación de tiempo o medios, copia del certificado médico, ¿vale? Si vamos por el ingreso libre. Hay que presentar todo el mundo el título académico oficial exigido en la convocatoria y que lo vamos a alegar como acceso, ¿vale? Como requisito. Los cursos inscritos, si no autorizamos la consulta para que nos lo mire la Comunidad de Madrid, pues tenemos que presentar la documentación correspondiente. Todos los méritos que vayamos a presentar, pues la documentación que acredita esos méritos.
Y bueno, muchas veces también se puede presentar una relación de todos los documentos que presentamos, pues también para facilitar pues a las unidades de baremación pues toda la gestión. En cuanto a los méritos, dice la convocatoria que independientemente de la obligatoriedad de presentar los requisitos de acceso, o sea, todo el mundo tiene que presentar pues lo que es la solicitud, el título y las tasas o la exención de las mismas, si es el caso. La convocatoria indica que los participantes que hubieran participado en las oposiciones de 1 de febrero de 2022 mantendrán la puntuación obtenida en la fase de concurso, a excepción del apartado 1, que es el de experiencia, cuya puntuación se recalculará de oficio. También dice que si hemos conseguido algún mérito posterior a la finalización de esas solicitudes de la convocatoria de 1 de febrero de 2022, que fue el 4 de marzo de 2022, si hemos conseguido algún mérito nuevo posterior al 4 de marzo de 2022, pues podemos aportarlo también para que sea tenido en cuenta en el baremo. Y los aspirantes que no han participado en esa convocatoria de 1 de febrero de 2022, pues tienen que aportar, como es lógico, toda la documentación acreditativa de los méritos. Para rellenar la solicitud, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a la página web de la Comunidad de Madrid, donde nos va a aparecer esta página así, con todos estos enlaces, donde viene la convocatoria, viene el baremo, bueno, viene una serie de instrucciones, etcétera. Y aquí pues tenemos el acceso a la solicitud y el acceso al pago de tasas, ¿vale? Desde aquí pues vamos a cliquear para rellenar tanto la solicitud como para pagar las tasas. En la solicitud, si pulsamos para rellenar la solicitud, le damos aquí a acceso con certificado, por ejemplo, nueva solicitud, aquí en lo verde, nos salen estos 4 cuadraditos, pues nosotros elegimos el de concurso oposición de reposición, ¿vale? Ya sabéis que esta convocatoria es de reposición de maestros, y nos va a salir que vamos a participar pues en el concurso oposición de reposición de maestros convocado por la resolución de 1 de febrero de este año, de 2024. Pulsamos ahí también y ya nos aparece la primera pantalla, el primer paso, que son los datos del interesado. Aquí tenemos que poner nuestro nombre, apellido, fecha de nacimiento, correo electrónico, nuestra dirección, el teléfono, etcétera. Todos los datos del opositor, ¿vale? Las que vienen marcadas con un asterisco, pues son obligatorios de rellenar. Los datos de la convocatoria, pues aquí el cuerpo por el que participamos, que como decíamos antes era el 597 de maestro, la especialidad por la que nos vamos a presentar, el acceso, recordad antes cuando veíamos las instrucciones, si es 1 acceso libre, 2 acceso para personas con discapacidad y el 5 que sería adquisición de nuevas especialidades. Si estamos exentos de tasas lo marcamos aquí, si tenemos algún grado de discapacidad superior al 33% lo indicamos y si necesitamos alguna adaptación de tiempos, de medios, etcétera, pues aquí también lo marcaríamos. Incluso en el caso de estar embarazada y tener previsto también pues dar a luz sobre esa fecha, pues también lo podemos hacer ya constar en este apartado de adaptación de tiempos y medios, ¿vale? En cuanto al título académico oficial, que sería el siguiente paso exigido en la convocatoria, pues utilizamos el buscador, la lupa, y bueno, si eres maestro, pues le pones maestro, te sale automáticamente el código. Si tienes un grado en primaria o en infantil, pues pones el grado, y ahí ya, una vez que lo has puesto, pues le darías siguiente, y nos aparecería datos a consignar según las bases de la convocatoria. Esto suele venir marcado así. La nacionalidad española, pues es lógico, estás exento de acreditar el conocimiento del castellano. También viene marcado de oficio pues que solicitas formar parte de la lista de interinos y que autorizas la consulta de tus cursos, ¿vale? Si es el caso y tienes que marcar no, pues simplemente cambias la opción. Aquí también pues tienes la opción de autorizar la consulta al registro central de delincuentes sexuales o no autorizarla. Si la autorizas, que es lo más cómodo, se abre un desplegable donde tienes que rellenar pues el nombre de tus progenitores y el lugar de nacimiento.
¿vale? Para que la administración pues acceda al registro central de delitos sexuales. Aquí también podemos marcar pues las opciones en cuanto a la documentación que vas a presentar. Las primeras son para no nacionales, las tres primeras. La cuarta, pues justificante de pago la tendrás que marcar, o aunque estés exento de tasas, según proceda, pues lo marca, pues vas a tener que presentar el resguardo de haber pagado las tasas o la documentación justificativa si estás exento. La siguiente es si tienes algún grado de discapacidad, la marca. También si tienes algún dictamen vinculante para personas con discapacidad, la marca. Y también una situación de incapacidad permanente, como pues que por resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, pues también lo marcarías, ¿vale? Llegado ese caso. También para las víctimas de violencia de género, pues se marcaría esta opción, que en esta diapositiva viene en primer lugar. Si necesitas, aunque te presentes por el turno libre, si necesitas alguna adaptación de tiempos o medios, pues lo marcas. Y estas dos que aparecen aquí marcadas, pues es obligatorio, porque vas a tener que presentar el título exigido en la convocatoria y la documentación justificativa para la valoración de méritos, ¿vale? Pues esas dos las marcas. Y después ya, si estás exento de la prueba del castellano o si vas a actuar con representante, pues marcarías ahí también las casillas correspondientes. Te dice que la Comunidad de Madrid consultará pues el DNI, el grado de discapacidad, el título de familia numerosa, ¿vale? Para la familia numerosa tienes que indicar la comunidad autónoma que pide el título de familia numerosa y si es el caso que te opones a que la Administración consulte toda esta documentación, pues lo marcas y tendrás que aportarla, como decíamos antes, ¿vale? Aquí ahora ya en este siguiente paso sexto, pues tenemos que subir la documentación. Tenemos que añadir en general pues la documentación correspondiente, la experiencia docente, pues lo mismo si presentamos hoja de servicio o alguna experiencia en otro tipo de centros públicos, concertados o privados, pues le daríamos aquí, añadir documento. En formación, pues todas las titulaciones, todo lo que tengamos, le damos a añadir y vamos subiendo la documentación. Y en otros méritos, pues lo mismo. Si tenemos cursos que no hemos autorizado la consulta porque no los tenemos en el registro de formación, pues aquí en añadir documentos a otros méritos, pulsaríamos y iríamos aportando toda la documentación, en este caso en cuanto a méritos se refiere. Y ya pues llegaríamos al último paso, donde ponemos el lugar de la firma, que es el lugar de donde estemos, y le daríamos a finalizar y enviar a registro, ¿vale? Es importante pues descargar, si podemos, el justificante, tener algún justificante de que se ha presentado telemáticamente de una forma correcta, ¿vale? A ver, si le das a Natacha, por favor. Está aquí, Natacha, el mando. Ahí. Gracias. Y bueno, aquí estaría, habíamos visto pues todos los pasos de una forma más gráfica de cómo se rellena la solicitud. Y en cuanto a las tasas, cuando nos ponemos, bueno, pues en el enlace ese anterior que veíamos para rellenarla, que estaba junto al de solicitud, pues podemos dar, arriba nos viene, si somos familia numerosa, que lo marquemos. Tenemos que rellenar nuestros datos, el DNI, el nombre de apellidos, el correo electrónico, el móvil, etcétera. Le damos a continuar y nos sale automáticamente, pues, que son 69,32, nos sale el número de justificante, nuestros datos, ¿vale? Para que en la siguiente, que le damos a continuar, pues ya elijamos el método en el que queremos abonar las tasas. Bien, pago con tarjeta, con Bizum, cargo en cuenta o pago presencial, ¿vale? Y ya así procederíamos al pago de las tasas y recordad que se generaría pues un justificante que tenemos que aportar junto a la solicitud y toda la documentación y méritos. Hasta aquí pues hemos estado viendo cómo rellenar la solicitud, cómo pagar las tasas y brevemente, porque bueno, en cuanto a interinos y asignación de destinos provisionales, que son varias diapositivas que vamos a ver a continuación, en mayo pues suele salir una convocatoria para solicitar destinos para el próximo curso, donde hay que participar
pues todos interinos, opositores, todos los funcionarios que no tengan destino definitivo. Y ahí suele salir en mayo, y ahí solemos dar también otra charla donde explicamos pues también un poquito todo lo relacionado con esa asignación de destinos provisionales. En cuanto a interinos, pues aquí 4 detalles que he puesto porque muchas veces pues se generan dudas y nos hacéis esas preguntas. Ya sabéis que desde el nuevo acuerdo de interinos pues podemos permanecer en lista sin necesidad de presentarnos a la oposición. Interinos que estén en listas ordinarias, que no hayan decaído de las mismas en el momento que se formen las nuevas listas, podrán permanecer en ellas sin necesidad de presentar solicitud, ¿vale? Ni presentarse a las pruebas de la oposición, ¿vale? Igual, si hay algún opositor o algún interino que presenta la solicitud y no se presenta al examen, pues va a continuar en las listas. Después en el último párrafo explico un poquito en cuanto al baremo cómo afecta presentarse o no presentarse. Para aquellos aspirantes que se hayan presentado a realizar la parte de la primera prueba de la fase de oposición que se convoque en primer lugar, ¿vale? O sea, los que se presenten al menos al primer examen, se le valorarán pues los méritos en los apartados 1.2, 1.3 y 1.4. Ahora bien, para aquellos participantes que vayan a continuar en lista sin haberse presentado a ninguna de las pruebas de la oposición, los méritos estos, 1.2, 1.3 y 1.4, serán los méritos que tenían hasta ahora, que tenían este año, ¿vale? Que tenían cuando se hizo la formación de listas de interinos para este curso. ¿Vale? Esta es la diferencia en cuanto a los méritos de presentarte a la oposición o no presentarte. Estos son unos detalles simplemente que pueden afectar ahora a la hora de decidir si te vas a presentar o no te vas a presentar, que muchas veces hay dudas. Y bueno, después también, otra cosa importante, tened en cuenta que, que la forma de calcular o de utilizar el baremo para sacar plaza es distinta que para la lista de interinos, ¿vale? Que eso muchas veces pues también ahí nos confundimos, ¿vale? Para la lista de interinos hay un acuerdo de interinos donde hay unas puntuaciones extras, donde tiene un peso la experiencia, que no es igual los porcentajes a lo mejor que para la oposición, que para sacarte plaza, ¿vale? Y ya en cuanto a la asignación de destinos provisionales, que saldrá en mayo, y como digo que daremos otra charla, pues todos los interinos, todos los opositores, aunque no estéis en lista, todos los funcionarios sin destino definitivo, pues hay que participar, hay que solicitar centro para el año que viene, ahí podéis pedir también puestos voluntarios, bueno, pues lo explicaremos más detalladamente cuando salga pues en mayo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, el curso pasado, el plazo de solicitudes fue del 29 de mayo al 12 de junio, ¿vale? Suele ser eso, entre mayo y principios de junio, pues suele ser cuando sale esta convocatoria, cuando se abre el plazo y cuando hacemos la charla para explicar también cómo rellenar la solicitud y todas las características que tiene esa convocatoria. Es una única solicitud, máximo se piden 200 códigos ahí en la asignación de destinos provisionales, pero como digo, cuando llegue el momento, pues en mayo realizaremos una charla para explicarla. Igual que también, como sabéis, todos aquellos que seáis afiliados, pues tenéis la opción de también pues, de venir a nuestra sede, de pedir cita, si necesitáis algún tipo de ayuda a la hora de llenar la solicitud de oposiciones, de asignación de destinos, de concurso de traslados, cualquier convocatoria. Es importante simplemente, porque para que no se le olvide a nadie, que todos aquellos que saquéis plaza, que hay un plazo de 10 días hábiles, desde que salen los listados de los seleccionados, para presentar una serie de documentación que viene recogida en la base novena de la convocatoria, ¿vale? Todos los que saquen plaza tendréis luego que participar en octubre, noviembre, en el concurso general de traslados, donde también realizamos una charla también y explicamos un poquito también a esos funcionarios en práctica cómo es todo ese proceso, todo ese procedimiento. Y nada, yo con esto finalizo, dando las gracias a todos por la atención. Si hay alguna duda que no ha quedado clara, bien por lo que hemos estado comentando, ya sabéis que también está el chat donde están los compañeros de AMPE para contestar, pues nos podéis mandar aquí un correo o contactar con vuestro delegado si sois afiliados.
Y nada, yo ahora doy paso a Raúl Demetrio, compañero que está en la Dirección de Área Territorial Este, en la unidad de baremación, que él, bueno, pues os va a explicar todo lo relacionado con el baremo, que tan importante es hacerlo de una forma correcta, porque muchas veces pues sacar plaza o no sacar plaza puede estar en algún detalle también relacionado con el baremo, por no haberlo presentado a lo mejor de la forma más correcta. Así que nada, gracias, y Raúl, todo muchas tuyo. Gracias. Gracias, Esteban. Bueno, simplemente por aclararos o por acotar un poquito lo que ha dicho Esteban, que lo ha explicado de maravilla, pero simplemente para comentaros dos problemas que nos encontramos en la parte de la admisión, lo que él ha contado antes de meterme en el baremo. En la admisión, sobre todo, tenemos bastantes. Ya sabéis que solamente para el cuerpo 0597 se piden dos requisitos, que son las tasas y es la diplomatura o el grado en maestro. Entonces lo que necesitamos es la parte de la excepción de tasas, en el que muchas veces a la hora de presentar lo de familia numerosa, si es general o si es especial, os equivocáis a la hora de pagar las tasas, o no nos presentáis la documentación y no habéis autorizado consulta. Entonces os aconsejamos desde las unidades de baremación y de admisión coger y presentar sobre todo el carnet de familia numerosa, porque de esa manera nos va a facilitar y nos va a evitar a lo mejor el mal trago de vernos en un principio en una lista de provisional de excluidos, aunque ya sabéis que en ese caso sería subsanable. También, sobre todo, recalcaros mucho a las personas que están en paro con los más de 6 meses que comentaba Esteban, deciros que casi el 90% que excluimos cuando el motivo es el estar en paro durante más de esos 6 meses es porque no presentáis el informe negativo de rechazos. Ese informe negativo de rechazos se pide en el SEPE y ese informe es el primordial. Con ese informe nos daría ya toda la información, pero es que sin ese informe estaríais excluidos. Así que por favor, estaros atentos. Ya sé que no es un informe muy común, por eso os recalcamos que por favor que lo pidáis. Dicho esto, ahora sí me meto con la segunda parte, con la parte del concurso oposición. Como ha estado hablando Esteban, la primera parte sería la de admisión y los requisitos es imprescindible que se presenten. Aquí ya en la baremación, si tenemos una baremación previa, si nos hemos presentado previamente, a nosotros nos va a recuperar ese baremo siempre y cuando sea en la misma especialidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que, como os han contado, que simplemente tendríamos que aportar la documentación nueva que tengamos a partir del 4 de marzo de 2022, que es lo que nos marca la convocatoria. Por empezar un poquito, antes de empezar ya con el baremo en sí, me gustaría comentaros pues de dónde depende la unidad de baremación. Dentro de las direcciones de área vamos a encontrar un director o directora de área, que de los que dependen el Servicio de Inspección, la Unidad de Programas Educativos y la Secretaría General. Bueno, la unidad de baremación estaríamos dentro de esa Secretaría General, en el que encontramos también el personal de primaria, el personal de secundaria, que es en los lugares donde normalmente nosotros nos ponemos en contacto con las direcciones de área. Antes de comenzar apartado por apartado, me gustaría recalcaros unas normas básicas que se van a cumplir a lo largo de los 3 apartados de la baremación. Antes incluso de esto, indicaros que siempre tenéis que presentar documentación en un apartado o mérito que queráis que se os cuente. Dicho de otra manera, si tenéis algo provisional, que estáis a la expectativa de que os vayan a dar el definitivo, estoy hablando de cualquier título y demás, presentarnos algo en ese apartado, aunque sea provisional y sepáis que no se va a contar, porque a la hora de la alegación, si ya tenéis el título definitivo, os lo podemos contar por ser una aclaración de documentación. Si llegamos y no presentamos nada y en la alegación nos llega el título y lo presentamos, no se os contaría, porque los méritos tienen que estar presentados a la hora que se ha presentado la solicitud. Eso es algo importante que tenéis que tener en cuenta, tenga lo que tenga, sea provisional
meterlo en el lugar donde yo creo que puedo obtener o que me cuenten ese mérito, para que después en la alegación poder subsanarlo. Bueno, estas normas generales, ¿cuáles son? Los requisitos de acceso no pueden ser baremables. Eso quiere decir que el grado o la diplomatura con el que yo me presento al concurso oposición, eso es un requisito, por lo tanto no va a estar en la baremación recogido, que muchas veces nos encontramos que además del expediente académico en el 2.1 llegáis y no lo presentáis si es una diplomatura en el 2.3.1 o si es un grado en el 2.3.2. Pues evidentemente, como ha sido un requisito para acceder, no os lo vamos a contar. ¿Por qué? Porque, como os pone más abajo, no se puede baremar el mismo mérito dos veces. Aparte de esta titulación, aquí se ve muy bien, un ejemplo muy claro es las titulaciones, sobre todo en inglés, en francés, si tengo un B2, si tengo un C1, si tengo un C1 por la Escuela Oficial de Idiomas y un C1 por otra academia. ¿Qué ocurre? Que solamente se va a contar un mérito, porque el mérito sería el mismo aunque nos lo estén certificando por dos lugares distintos. No se puede sobrepasar nunca la puntuación de cada uno de los apartados. Esto, el mejor ejemplo que lo podéis ver es en el apartado 1. Muchas veces las alegaciones que nos encontramos son: oye, mira, que es que yo tengo 3 años en la pública y 7 años en la privada y el programa no me ha contado todos los años de la privada. No, claro. ¿Por qué? Porque el programa va a cortar en 5 años, que es el máximo que nos puede llegar a baremar. Entonces, ese es el motivo por el que la alegación os vamos a contestar que se va a desestimar, ya que no podemos el programa no va a dar más puntuación de la que debe en cada uno de los apartados. Y esto también es interesante, que lo veremos después. Si un título me sirve como paso para conseguir otro, el primer título no voy a baremarlo. Eso se ve también muy bien en las diplomaturas y en las adaptaciones al grado. Yo tengo una diplomatura, hago una adaptación al grado y queréis que la diplomatura se cuente en el 2.3.1. No, la diplomatura ha sido el paso para obtener el grado, por lo tanto no se puede baremar. De todas maneras, entraremos más en profundidad en los diferentes apartados y lo vais a ver mejor luego. Empiezo con los 3 apartados que encontráis en el anexo 4 de la convocatoria de 1 de febrero. Apartados de la baremación. Aunque, como veis, podemos llegar a sumar 12 puntos, el máximo va a ser 10. Es decir, el programa, quien tenga más de 10 puntos, nos va a cortar en 10. El apartado 1, la experiencia docente previa, va a ser máximo 5 puntos y esos 5 puntos los vamos a conseguir solamente trabajando 5 años, es decir, 5 años es el máximo, en la escuela pública y en el cuerpo 0597, que es la oposición que tenemos ahora. Es decir, si yo no tengo esto que estoy diciendo, si no tengo los 5 años en la escuela pública, en el cuerpo 0597, nunca voy a poder obtener el máximo de puntos en el apartado 1. En el apartado 2, formación académica, tenemos otros 5 puntos. Y por último, en otros méritos vamos a tener un máximo de 2 puntos. Empezando ya con el primero de ellos, lo que os comentaba justo antes de empezar, que en el mismo cuerpo, el 1.1, perdón, es el mismo cuerpo en centros públicos y por el cuerpo en el que nos estamos presentando, en este caso el 0597. Es la única manera de que nos den un punto por cada año trabajado. Después, como veis ahí en la puntuación, la fracción que vais a tener por cada uno de los meses. Si estoy trabajando en un cuerpo distinto al 0597 en un centro público, ya me tendría que ir al 1.2, que ahí, como estáis viendo, nos va a contar la mitad. Estamos hablando de secundaria y estamos también hablando de la red pública de escuelas, que ahora entraré un poquito en ellas en las aclaraciones. ¿Cómo vamos a justificar el apartado 1.1, el apartado 1.2? Pues es de los más sencillos. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer a través de una hoja de servicios. Esa hoja de servicios, ¿dónde la puedo conseguir? La hoja de servicios, si estoy en activo, es decir, si estoy trabajando en algún centro, la va a emitir el director o directora de mi centro. En caso de que ya no esté trabajando, imaginaros, me han cesado en diciembre de 2023, ahora no estoy en activo, ¿dónde tendría que ir? Tendría que recurrir a la última dirección de área en la que yo haya prestado servicio.
Eso quiere decir que si el centro en el que yo prestaba servicio estaba en Madrid Capital, pues tendré que solicitarla a la DAT Capital. Si estoy en la Este, pues a la DAT Este. Además, si vemos que hay algún error en nuestra hoja de servicios, imaginaros, se lo pedimos al director del centro y vemos que hay un periodo que no se nos ha contado o que no nos han contado al completo, ahí sí que tendríamos que ponernos, aunque estemos en activo, tendríamos que ponernos en contacto con la dirección de área en la que esté nuestro centro para solicitarla, pero aquí sí que deberíais indicar que es debido a que hay un error en la hoja de servicios. Por último, si llegado el punto vemos que no tenemos la hoja de servicios, pero sí que tenemos los nombramientos y ceses, también nos sirve para justificar este apartado 1.1 y el apartado 1.2. Me detengo ahora un poquito ya en los otros dos apartados dentro del apartado 1, el subapartado 1.3 y el 1.4. En el 1.3 guardar relación con el 1.1 en el sentido que son del mismo cuerpo, solo que aquí ya entramos en los centros privados concertados. Y el 1.2 ocurriría lo mismo con el 1.4, que son distinto cuerpo, pero la diferencia es que aquí estamos en privados concertados. Ahí tenéis la puntuación por cada uno de los años, y aquí el problema viene a la hora de justificar los años de experiencia. Bueno, sí o sí, imprescindible, necesitamos la vida laboral. Este es uno de los motivos por el que la mayoría de las veces no os contamos ni el apartado 1.3 ni el apartado 1.4, porque no nos presentáis la vida laboral y es algo imprescindible. Después tenemos dos maneras, y yo creo que esto es una novedad con respecto a la convocatoria de hace 2 años. Por un lado nos valdría el certificado del director, en el que nos tiene que indicar el nivel para ver si estamos en el cuerpo de maestros o si hemos trabajado en otros cuerpos. Después tendría que venir también las fechas exactas de inicio y de finalización. Y además de lo que nos está marcando ese certificado del director, si no queremos el certificado del director, podríamos hacerlo a través de la copia de los contratos de trabajo. Entonces, la vida laboral es imprescindible. Por un lado podemos presentar el certificado del director, o por otro lado podríamos presentar la copia de los contratos. Si el centro está cerrado, ¿quién nos va a emitir ese certificado? La dirección de área, porque lo va a avisar inspección. Inspección es el que ahí actuaría como moneda para acreditar ese trabajo que hemos tenido en ese centro privado concertado del 1.3 o del 1.4. Voy analizando un poquito las aclaraciones. Solamente se va a valorar las enseñanzas regladas. ¿Qué quiere decir esto? Que las enseñanzas regladas no nos van a son las que nos marca en este caso la LOMLOE, la que nos marca el Real Decreto. Nunca vamos a contar en este apartado si hemos estado de profesores de apoyo, si hemos estado impartiendo planes como el PAE o el PROA y cosas así. Tampoco os tenéis que fijar mucho en el grupo de cotización de la vida laboral. Creo recordar que es la penúltima columna, vais a ver en la vida laboral que pone GC, para que se os cuente en el 1.3, aparte de que el contrato diga o el certificado del director nos diga que habéis estado trabajando por educación primaria, necesitamos que ese grupo de cotización sea 0,2. Hay muchas veces que os encontráis que pensáis que tenéis un grupo de cotización 0,2 y que os está contando la experiencia en el apartado 1.3 y después llegamos a la vida laboral y no concuerda. Nosotros siempre vamos a hacer caso a la vida laboral, incluso si hay algún problema con las fechas, que no coincidan las que nos está certificando el director o la copia de los contratos y la vida laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se van a valorar si vemos el grupo de cotizaciones 0,8, 0,9, no vamos a valorarlo porque sería educador ambiental, monitor, auxiliar de conversación, y eso nos recoge la convocatoria que no se barema. Entro lo que decía antes, es decir, distinto cuerpo siempre va a ser por abajo, es decir, escuelas infantiles, o por arriba la educación secundaria obligatoria. En esto encontramos que hay centros públicos
como nos marca ahí, dependiente de los ayuntamientos, ya sean de gestión directa o de gestión indirecta, en el que lo puede certificar tanto el director o directora del centro o el secretario del ayuntamiento, en el que se va a contar esa experiencia siempre que estemos contratados como maestros. En el caso, esto ocurre mucho en el caso de educación infantil, entonces iría esa experiencia al 1:1, igual que también depende de los ayuntamientos, las cepas, y entonces esa experiencia la valoraríamos dentro también del 1:1, ya que contaría o nos habrían nombrado por primaria. En cuanto a los que hayan prestado el servicio simultáneamente, ¿qué quiere decir esto? Imaginaros que yo estoy contratado para educación primaria y educación secundaria. Siempre vamos a utilizar, y esto va a ser a lo largo de toda la baremación, siempre vamos a contar lo que más favorezca al opositor. En este caso, si tenéis periodos que concuerdan o que son simultáneos entre primaria y secundaria, nosotros, si está todo bien presentado, lo llevaríamos al 1:3. Si solamente tenéis parte de secundaria, lo llevaríamos al 1:4. Pero en el momento que nos da igual, que imaginaros que tenéis un contrato de 25 horas en el que 24 estáis dando educación secundaria obligatoria y dais solamente una educación primaria. Bueno, pues toda esa experiencia pasaría al 1:3 porque es lo que más os favorece. Vamos con más aclaraciones. Voy con la experiencia docente previa, sobre todo de profesor visitante. Normalmente necesitamos la acreditación de la certificación del órgano correspondiente, y esa experiencia no solemos tener demasiados problemas en la certificación y no solemos tener demasiados problemas en que nos indique el nivel, las fechas, y toda esa experiencia va a ir sobre todo al 1:1. Después ya encontramos los servicios prestados en el extranjero. No vamos con el programa de profesor visitante, vamos por nuestra cuenta, entonces podremos estar trabajando en centros públicos o en centros privados. Si estamos trabajando en centros públicos, igual que todo, bien acreditado, aquí nos marca que tiene que ser por educación de los respectivos países o por la Administración General del Estado en el exterior. Si viene el nivel, vienen las fechas de esa experiencia, iría al 1:1, y si vemos que o al 1:2, dependiendo si ha sido en el mismo cuerpo o no, y si hemos trabajado en público. Si hemos trabajado en privado y está todo correcto, esa experiencia pasaría al 1:3 o al 1:4. Voy con el apartado 2, el de formación académica. Aquí tenemos otros 5 puntos. El 2:1, me detengo bastante en el 2:1 porque el 2:1 es en el que encontramos una problemática mayor. El 2:1, que es la certificación académica, el expediente académico, lo podemos encontrar de dos maneras, en base 10 o en base 4. E incluso hay muchos certificados que nos encontramos que vienen los dos tipos, tanto en base 10 como en base 4. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros? El que más os favorezca, porque está certificado por la universidad, entonces nosotros vamos a coger el que más os favorezca. Esto, aunque parece que en la mayoría de las ocasiones va a ser siempre la misma puntuación, es decir, si como supuestamente son equivalencias, en base 10 desde un 6 a un 7,5 os contaría un punto, desde el 7,51 al 10 os contaría un punto y medio, y si me voy a base 4, de 1,25 a 2 me contaría un punto, y desde 2,01 a 4 me contaría punto y medio. ¿Qué ocurre? Que no nos hemos encontrado pocos, por eso lo digo. Hay veces que en base 10 nos pone que tenemos un 7,5, por lo cual nos daría un punto. Sin embargo, después en base 4 nos lo reconoce esa equivalencia a 2,01. Como el 2,01 ya os contaría un punto y medio, nosotros os colocaríamos en ese apartado el del 2,01. El problema viene en la presentación. Muchas veces no presentáis bien este apartado. ¿Por qué? Porque lo que nos dice que tiene que estar la certificación académica personal completa, es decir, todas las páginas que componen ese expediente académico. Hay muchas veces que nos presentáis solo la página en la que viene la nota media, o si me voy al suplemento europeo al título,
que tiene 8 puntos, hay muchas veces que nos presentáis solamente hasta el 4, porque en el 4 es donde aparece la nota media. No sabéis la información que nos dan los expedientes académicos en cuanto a convalidaciones, en cuanto a idiomas, que lo veremos después en el apartado 3, y cosas así. Entonces es necesario, y lo marca la convocatoria, que presentemos el certificado académico al completo. ¿Qué pasa? Imaginaros que nos habéis puesto como requisito de acceso un grado, y ese grado es una adaptación al grado. ¿Qué me está diciendo aquí? Que para que nosotros os contemos el 2.1, nos tendríais que presentar la diplomatura con todo su expediente académico y la adaptación al grado con su expediente académico. Y nosotros calcularíamos la media de esos dos expedientes y sería la que aparecería en este apartado. No valen, esto es importante, por favor revisarlo, porque de esto depende que os den un punto o que os demos un punto y medio, y el error está en la presentación, no en que no lo contemos. No valen aquellos que no sean oficiales. Nos encontramos muchos certificados académicos que son informativos, que son sin validez, las notas nos pone que las notas no están cerradas, descargados de la web de la universidad, incluso algunos con foto. Es decir, quedaros con esto, las fotos, la validez la da en el DNI, en el pasaporte y poco más. Normalmente todo lo que suele venir con foto no tiene una validez a la hora de acreditar ninguna titulación. Sigo con más aclaraciones de este 2.1, que aunque ya lo hemos contado, lo de la nota media de cuando tengo una diplomatura y cuando tengo un grado, hay más que nos podemos encontrar, cada vez menos, pero puede ocurrir todavía. Hay certificados que no nos reconocen la nota media. Nosotros en esos casos vamos a hacer la suma de las calificaciones de todas las asignaturas que componen el expediente y lo vamos a dividir entre el número de asignaturas, y esa sería la nota media que tendríais en este punto. Y aquí es lo que os hablábamos, en lo que os decía, en el supuesto de que se alegue como título una titulación de segundo ciclo. Ya sabéis que las titulaciones de segundo ciclo en este caso son los grados. Será necesario aportar la certificación académica tanto de esta como la titulación del primer ciclo, el caso que os he expuesto antes. Si yo tengo una diplomatura y tengo una adaptación al grado, tengo que presentar los dos. Los que no tenéis calculada la nota media o los que tenéis una titulación extranjera, tenemos que distinguir dos cosas. El Ministerio de Educación es el que está haciendo las homologaciones y el Ministerio de Universidades hace las equivalencias. Pero tanto en esa homologación como en esa equivalencia no suele aparecer la nota media. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nos marca la convocatoria, que está muy completa y prácticamente resuelve todas las dudas. Si necesitáis ese cálculo de nota media, os viene el enlace en las aclaraciones de la convocatoria del apartado 2.1 para que de oficio lo pidáis, y es totalmente gratuito para que se os pueda contar el expediente académico en el 2.1. Voy con el 2.2. Tenemos posgrados, tenemos doctorados y tenemos premios extraordinarios. Me centro en el 2.2.1, que sería empezar por el posgrado. ¿Qué entendemos por posgrado? Pues todo lo previo al doctorado, por así decirlo. Tenemos certificados de diploma acreditativos de estudios avanzados, tenemos los másteres oficiales, que son los más recurrentes que encontramos a la hora de los méritos, y después tenemos también la suficiencia investigadora. Cada uno de ellos nos va a proporcionar un punto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 3 máster oficiales, voy a tener 3 puntos. ¿Qué ocurre? La manera de presentarlo a partir de ahora, en todo lo que nos queda de este apartado 2, tanto en el 2.1, en el 2.3.1, el 2.3.2, todos los apartados que nos quedan de aquí, tenemos que presentarlo. La manera de presentarlo es a través de la fotocopia del título oficial correspondiente, es decir, la fotocopia del título, certificación académica o certificación del derecho de expedición del título. Cualquiera de esas 3 cosas serían suficientes. Incluso en la certificación académica, si os fijáis, cuando ya habéis abonado las tasas, nos suele poner al final del todo del expediente
nos suele aparecer hitos conseguidos o logros, y ahí incluso viene también la parte de haber abonado las tasas y en qué fecha se han abonado las tasas. Me centro ahora ya en la segunda parte, en el doctorado. Por poseer el título de doctor nos va a dar un punto. Y por último, en el 223, por haber obtenido premio extraordinario, pero solamente en este caso en el doctorado, nos daría medio punto. Voy con las aclaraciones porque aquí también son interesantes, ¿vale? Sobre todo en la parte del máster. Bueno, nos dice que no se va a valorar en este subapartado ni el posgrado, ni la especialización, que muchas veces no las encontramos, ni los expertos universitarios. Todo eso no es baremable en este apartado. Y nos dice también, y esto es lo interesante, que esto sí que conviene que lo aclaremos, no nos valen títulos que han sido concedidos como títulos propios de la universidad. Ya sabéis que en la universidad puedes pedir o realizar distintos máster que no están considerados oficiales. Sabemos que tienen un coste alto y que muchas veces incluso los cursáis pensando que son oficiales, pero no os va a contar en este apartado. Se van a ir al apartado de 3.1 y lo vamos a contar como cursos, que si tenéis un máster en el que veáis que pone título propio, vais a ver que solamente con ese máster ya no tendríais que hacer ningún tipo de curso, porque con ese máster ya sería más que suficiente. ¿Qué pasa? Que lo vais a ver donde suele ponerlo en chiquitito, si tenéis el título, lo suele poner abajo o por detrás. Si no, vais a ver el título que antes de poner el máster os va a poner máster oficial a través del Real Decreto que lo rige. Nos dice también que si tenemos algún título obtenido en el extranjero, que lo tenemos que homologar o acreditar la equivalencia a través del Ministerio de Universidades. Nos valdría cualquiera de las dos, la homologación del Ministerio de Educación o la equivalencia del Ministerio de Universidades. Voy con otras titulaciones, tanto aquí entran las de primer ciclo como las de segundo ciclo. A ver si nos queda claro que este sí que es un apartado de bastante controversia y que recibimos muchas preguntas y muchas dudas. Nos dice que lo primero que recalcaros que las titulaciones oficiales que no hayan sido utilizadas como requisito de acceso. Lo que os decía antes, si yo he presentado una diplomatura, no podéis poner esa diplomatura en el 231 si es la que vais a utilizar como acceso. Si me habéis puesto un grado, no me podéis colocar ese grado en el 232 porque es el que habéis utilizado como acceso, ¿vale? Por cada diplomatura, por cada ingeniería técnica, arquitectura técnica, vamos a contar un punto. Eso quiere decir que imaginaros que estamos en el caso que tenemos 3 diplomaturas distintas. Me estoy refiriendo a que tengamos la especialidad de educación física, primaria e infantil, por ejemplo, pues una la utilizaríamos de requisito y las otras 2 irían al 231. Voy con las licenciaturas. Los grados y las licenciaturas son titulaciones de segundo ciclo. ¿Qué pasa? Que si yo he cursado una licenciatura al completo, es decir, de primero a quinto, ahí va a entrar un primer ciclo, que serían los 3 primeros años, lo que equivaldría a una diplomatura, y después el segundo ciclo, que serían los 2 últimos años. Eso quiere decir que si yo tengo, por un lado, una licenciatura y después he cursado una diplomatura al completo sin convalidar nada o un grado, voy a tener un primer ciclo y un segundo ciclo con la licenciatura. Son pocos casos los que vemos, pero podrían darse. La manera de acreditarlo, como hemos dicho antes, pues una fotocopia del título, certificación académica o la expedición, el pago de las tasas para la expedición del título. Aquí, en el 232, ¿qué vamos a contar? Las licenciaturas, los grados, que por ejemplo ahora hay muchas titulaciones que son de doble grado, pues un grado sería de requisito y el otro grado lo utilizaríamos para colocarlo en el 232 y nos contaría un punto. Los títulos superiores de enseñanzas artísticas, esto se ve mucho en la especialidad de música, y
se valorará también el título de grado que tengamos aparte de él con el que nos hayamos presentado. Documentos justificativos son los mismos y ahora sí que sí me voy a las aclaraciones. Lo que ya os he dicho, las licenciaturas, si están de primero a quinto, nos va a dar un primer ciclo y un segundo ciclo. Para justificar todas las titulaciones también pueden presentarse la certificación del abono y las menciones correspondientes a un mismo título de grado no se contabilizan, es decir, las menciones no se van a baremar. No se bareman porque las menciones, todas las menciones que hagamos, yo puedo tener 3 o 4 menciones, pero todas van a ir recogidas en un mismo grado. No me va a generar ninguna titulación distinta de grado de la que ya tengo. Por lo tanto, no se puede baremar en este caso. Tampoco se van a baremar aquellos títulos obtenidos en el extranjero que no estén homologados, acordaros. ¿Y qué pasa? Que si tenemos que presentar, que esto se me ha olvidado sobre todo en el apartado 2.1, si yo entro con una titulación extranjera que me han homologado a la de maestro, necesito que se presente la certificación académica, es decir, el expediente, pero que esté con una traducción jurada. ¿Por qué? Porque todo lo que no esté traducido por un jurista al castellano, por un traductor jurado, no vamos a contarlo. Otra cosa que no vamos a contar, que tenéis aquí al final, ¿vale?, es las declaraciones de correspondencia que hace el marco español de cualificaciones para la educación superior. Es lo que se conoce mucho como el MECES, que lo único que hace es contarnos, pues como ya no existen las diplomaturas y las licenciaturas, que ya todos son grados, lo único que está haciendo el MECES es decir, bueno, dentro de que esta titulación ya no la encontramos dentro de nuestras universidades, lo más parecido que tenemos ahora sería un grado. O con las licenciaturas, ¿qué hace? Dice, como ya no existen las licenciaturas, lo más parecido que tenemos ahora en las titulaciones sería un grado más máster. Pero eso no quiere decir que nuestra diplomatura se haya convertido en un grado y tampoco quiere decir que nuestra licenciatura se ha convertido en un grado con un máster. Aquí tenéis recogidas también lo que os contaba antes de los dobles grados, que si utilizáis uno de acceso, pues se contaría el expediente académico y por otro lado iría otro al 232, y también os cuenta, y esto ya me parece incluso llamativo, porque es lo que hablábamos un poco, lo que decía Esteban, que muchas veces lo que depende de la baremación es de estrategia. Pues aquí tenemos hasta una estrategia que nos explica y nos recoge las aclaraciones dentro de este anexo 4 de baremación. Nos está diciendo que si tenemos una diplomatura y que tenemos una adaptación al grado, que lo que podemos hacer es presentarnos con la diplomatura, porque se puede utilizar perfectamente, y entonces de esa diplomatura lo que vamos a contar sería la nota media para el expediente académico y después en el 232 tendríamos nuestro punto del grado. Si lo hacemos al revés, seguramente, por mucha nota media que tengamos, lo más normal es que se pierda puntuación. Es decir, ¿por qué? Porque si yo presento como titulación de acceso, como el requisito, el grado, ¿qué va a ocurrir? Que voy a tener que presentar los dos expedientes académicos para que me cuenten el 2.1, pero ya he perdido el punto del 2.32 de la titulación de segundo grado, ¿vale? Incluso esa aclaración viene recogida dentro de la convocatoria del 1 de febrero de 2024. Ahora me voy a otro punto dentro de este apartado 2, las titulaciones de enseñanza de régimen especial y de la formación profesional específica. El 241, ¿qué vamos a encontrar aquí? Pues un grado medio, sobre todo el que viene referido al título profesional de música o de danza, y nos va a contar medio punto. La presentación o el modo de presentarlo, igual que todo lo que estábamos viendo hasta ahora, nos va a valer el título, nos va a valer la certificación académica y nos va a valer el abono de las tasas. Aquí entro ya en el tema idiomas. El 242 únicamente se va a contar el certificado de nivel avanzado de la Escuela Oficial de Idiomas. Si no es de la Escuela Oficial de Idiomas, nos vamos a ir al apartado 3.4, es decir, al de otros méritos.
solamente vamos a contar el C1 y el C2 que venga acreditado por la Escuela Oficial de Idiomas en este apartado, en el 242. También nos va a dar una puntuación de medio punto. Seguimos en el mismo punto, en el 2.4. Ahora que encontramos por cada título de técnico superior de artes plásticas y diseño, ahí nos van a dar 0,2. Fotocopia del título, certificado académico e incluso el pago de las tasas como documentos justificativos. 2.4.4. Aquí sí que igual me vuelvo a detener. Lo normal, y esto es lo llamativo, es que no os lo contemos. No os lo contamos por una sencilla razón, porque nos dice que son cada título de técnico superior de formación profesional. Bien, pero ¿qué ocurre? Que aquí sí que nos cambia los documentos justificativos. Además de la fotocopia del título o certificación académica, tengo que presentar el título de bachiller. Si no presento el título de bachillerato, no se va a contar. Vais a ver en algunos casos que a lo mejor sí que se ha contado. ¿Por qué? Porque nos presentáis dos. Entonces vamos a contaros uno de ellos. ¿Cuál es el motivo de que no os lo contemos? Porque este título se puede utilizar para acceder a la universidad. Entonces muchas veces nos encontramos que de un título de técnico superior se ha pasado a la diplomatura, de la diplomatura se ha pasado a la adaptación al grado, y si nos presentáis el grado como requisito estaríais perdiendo el 231 y el título de técnico superior. Si nos presentáis el bachillerato y entráis con la diplomatura, ahí estaríais ganando el punto del expediente académico, estaríais ganando el 232 del grado que habéis hecho, y si presentáis el bachillerato estaríais ganando el 0,2 del título de técnico superior. Voy por el 245 por cada título de técnico deportivo superior. Igual nos va a contar 0,2, y aquí volvemos a lo de antes, a la norma que rige este apartado 2, que es presentación a través de la fotocopia del título o certificación académica. Simplemente detenerme en este 245 porque sobre todo en educación física nos encontramos que presentáis muchos títulos de entrenadores nivel 3. ¿Se contarían dentro de este apartado? Sí, pero se contarían dentro de este apartado siempre que estén homologados por el Ministerio. Los que nos presentáis de las federaciones no tienen competencias dentro de educación, por lo tanto no lo podemos contar. En el momento que lo homologuéis, ya al ser el Ministerio de Educación el que nos está diciendo que eso está homologado y a qué estaría homologado, que en este caso nos lo homologaría a un técnico deportivo superior, ahí volveríamos a contarlo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, ya nos lo ha marcado Educación y no una federación. Voy con el último apartado dentro de la baremación, el apartado 3 de otros méritos. Aquí son 2 puntos. Nos dice por cursos, seminarios, jornadas, grupos de trabajo y proyectos de formación en centros superados, convocados por administraciones educativas. Tienen que ser administraciones educativas o universidades e instituciones que tengan firmados convenios o colaboración con educación. Aquí es como una especie de cajón desastre muchas veces, en muchas ocasiones, que nos encontramos un montón de títulos que no tienen nada que ver y que no se pueden baremar. ¿Por qué no se pueden baremar? Pues porque no tienen todo lo que acabamos de decir, es decir, no tienen relación con administraciones educativas o está respaldado por educación. ¿Qué pasa? Que de esa manera nos encontramos aquí que muchas veces presentáis 20, 25 títulos y después de esos 25 títulos nos valen únicamente 3 o 4. Los vamos, aunque ahí os lo pone lo marca en la convocatoria a través de créditos, nosotros en el programa lo metemos por horas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 10 horas nos va a contar un 0,050 porque equivalen a un crédito. Igual en el 3.2 es, aparte de eso, cursos o actividades de formación que hayamos participado como director, como coordinador, como ponente o como profesor. Ahí
nos va a contar un poquito más y igual cada 10 horas se contaría como un crédito. Este es un apartado en la que se ve muy bien lo que os decía al principio de todo, de que siempre presentéis documentación. Y aquí me detengo en el sentido que muchas veces el problema que tenéis y que no os contamos estos cursos, aparte de porque muchos son del Ministerio de Empleo, porque muchos son del Ministerio de Igualdad y no es nada relacionado con educación, e incluso el de monitor de tiempo libre. ¿Por qué? Porque el de monitor de tiempo libre lo convoca el Ministerio de Educación y Juventud, pero siempre lo lleva a cabo Juventud, por lo tanto ese tampoco se suele contar porque siempre viene por esa parte y nunca por educación. ¿Qué pasa? Que muchas veces el certificado provisional os lo marca, o mejor dicho, os lo firma la academia, y la academia no guarda ninguna relación con lo que dice el enunciado del 3.1. ¿Qué quiere decir eso? Que no os lo vamos a contar. Para que os lo contemos necesitamos el certificado oficial, no el certificado que tenéis hasta que os expiden el título. ¿Por qué? Porque ese certificado final, ese título ya de ese curso, viene firmado por la universidad, que muchas veces ese es el problema, pero después llega la alegación y en vez de presentarnos el título oficial, seguís presentándonos el título que nos habíais presentado al principio, firmado por las academias. ¿Manera de presentarlo? Pues al final lo que hemos dicho siempre, con el título, con el certificado. Aquí sí que solemos pedir los títulos porque después los certificados no nos viene nada de las asignaturas que habéis cursado y demás, pero aquí lo que nos interesa es que os hayan certificado y que os hayan dado el título de ese curso. ¿Qué pasa? Si tenemos títulos dentro del Registro General de Formación, si habéis marcado la casilla que os ha indicado Esteban al principio, no es necesario que lo presentéis, porque a nosotros nos va a permitir generar ese extracto de formación, y generando ese extracto de formación nosotros podemos ver las horas que tenéis. Si veis que no se os cuenta, pues en la alegación podríais presentarlo, pero vamos, no es necesario porque ya os digo que lo normal no nos suele generar muchos problemas a la hora de generar vuestro extracto de formación y de esa manera poder consultarlo, siempre y cuando hayáis marcado la casilla de que queréis que lo consultemos nosotros. Quien lo presente, no pasaría nada, mejor a la hora de baremarlos, porque nos facilitáis en ese sentido un poquito el trabajo. Seguimos con méritos específicos. Aquí tenemos por un lado solo para música y por otro lado solo para educación física. Empiezo por educación física, el 331. Es exclusivamente para esta especialidad y es por tener la calificación de deportista de alto nivel y alto rendimiento. Se relaciona un poco con el punto 245 que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque a esto no vale con que me lo certifique una federación. Tiene que venir certificado por el Consejo Superior de Deportes. Si no me lo justifica el CSD, no lo vamos a contar. Necesitamos que sean ellos y no las federaciones. En caso de tener esta titulación, como veis, ya darían los 2 puntos, que es el máximo que podemos encontrar en este apartado 3. ¿Qué quiere decir eso? Que no sería incluso necesario ni hacer ningún tipo de curso de los que hemos citado anteriormente. Nos vamos ahora a la especialidad de música, por el ejercicio profesional reconocido en música por un periodo de hasta 3 años. Se puntúa hasta 2 puntos, pero no quiere decir aquí que nos vayan a dar los 2 puntos. ¿Por qué? Porque aquí sí que tenemos que justificarlo. ¿Y cómo lo vamos a justificar? Presentando un certificado del organismo competente de haber sido contratado como músico, o programas de las actuaciones ya que puede que seamos solistas, o la documentación acreditativa de autoría de las composiciones que hemos estrenado. Voy a un punto que va a ser punto de, y nunca mejor dicho, de bastantes alegaciones, porque nos han cambiado un poquito a la hora de valorar la parte de los idiomas fuera de la Escuela Oficial de Idiomas. Dominios de idiomas extranjeros. El nivel C1 estaría dentro del 341 y el nivel B2 estaría dentro del 342. La manera de certificarlo es igual. Es decir, si vemos las especialidades de idiomas de inglés, francés y alemán,
tanto en el C1 como en el B2, vais a encontrar un listado dentro de la convocatoria, dentro de las aclaraciones, cuáles son las academias que nos pueden expedir una titulación oficial que nos permita valorar y baremar estos apartados. En el resto, dice, para el resto de los idiomas se valorarán los certificados oficiales de conocimientos de una lengua extranjera que acrediten un nivel de conocimiento de idiomas según la calificación, y esto es lo importante, del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, lo que se conoce como el MECER. ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos, los documentos justificativos son el certificado correspondiente a acreditación del conocimiento de la lengua, pero si nos vamos a las aclaraciones, lejos, aunque ahora volveré a repetir algunas que ya he dicho, me voy a centrar en esta, la más larga. ¿Qué nos está diciendo el MECER? Nos dice que para acreditar un C1 o para acreditar un B2, todas las destrezas, sean 4 o 5, dependiendo del certificado, tienen que estar en el nivel que está acreditando. Dicho de otra manera, si yo tengo un C1 y tengo 3 destrezas en C1, pero hay una de esas destrezas que la tengo en B2, lo único que me está acreditando es un B2. ¿Por qué? Porque, al igual que la Escuela Oficial de Idiomas lo hace así, necesitamos que todas las destrezas se encuentren dentro del nivel que se está acreditando. Lo mismo ocurre con el B2. Si yo tengo 3 destrezas en un B2 y hay una que lo tengo en B1, no me va a acreditar o no me va a sumar en el apartado, en este caso 342. Repitiendo un poquito lo que ya hemos contado antes, pues que solo se valorará un certificado por idioma y nivel, que dicho de otra manera es lo que dijimos al principio de toda esta exposición, que es que yo no voy a poder contar el mismo mérito 2 veces, no voy a contar un nivel B2 de inglés y un nivel C1 de inglés. Y después que no se valorará en ningún caso los niveles que hayan sido necesarios para la obtención de un nivel superior, lo que os estaba comentando. Si el nivel viene acreditado en el expediente académico de la titulación, tampoco se va a contar. Es decir, esto es algo novedoso, pero nos empezamos a encontrar que para la obtención de un grado o de adaptaciones al grado, nos certifican que hemos tenido que superar una prueba de nivel B2. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el expediente académico, veis cómo nos daba mucha información, si el expediente académico nos está diciendo que viene recogido un nivel B2 y nos presentáis un B2 en el 342, no os lo podemos contar, porque forma parte del expediente académico, ya lo hemos valorado en el 2.1. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo mérito no se valora 2 veces. Por último, ya con esto termino el apartado de baremación. 3.5. Por premio extraordinario de fin de carrera. No estamos hablando del trabajo final de grado ni el trabajo final de máster, no. Estamos hablando por el premio extraordinario de fin de carrera. Se va a valorar un punto y el documento justificativo correspondiente lo emite la universidad. Para que tengamos este premio extraordinario de fin de carrera, tiene que venir un documento expedido en el que nos diga que se ha juntado el Consejo de Gobierno de la universidad y que ha decidido darnos este premio, y lo va a poner así, como un premio extraordinario de fin de carrera. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que incluso nos presentáis, oye, yo he sido la nota más alta, ya, pero es que la nota más alta no quiere decir que tenga un premio extraordinario de fin de carrera, ¿vale? Ya con esto y por mi parte, me imagino que habrá muchas dudas, porque la baremación es bastante técnica y sí que es cierto que hay veces que las dudas son muy razonables, pero espero en la medida de lo posible haberos aclarado bastante. Siempre hay dudas. Siempre. De todas formas, recordar que si no se ha contestado o surgen luego, podéis contactarnos a través de vuestro delegado, los afiliados. El correo de AMPE, ampe@ampemadrid.es, también llamando a la sede. Lo que sí que os digo con la sede, tenemos 3 teléfonos, pero muchos días es una cuestión de que van entrando y no damos abasto. Entonces, si vais a contactar por teléfono, que yo sinceramente os recomiendo que lo hagáis por correo porque se contesta
en un periodo, yo creo que 12 horas, no solemos tardar más, ¿vale? Entonces vais a tener la respuesta. Muchísimas gracias, Raúl, Nada. que está todo el mundo diciendo que muy bien, que lo han entendido, eso esperemos. Otra cosa es cuando ya nos pongamos con los papeles, que eso ya es otra historia. Sobre la exposición Sí. se entiende todo. Sí, Después ya sí, cuando luego nos ya la toca, realidad es otra eso es. cosa. Vale, pues nada, muchísimas gracias por asistir a nuestra reunión informativa. Se queda grabado, como siempre, en Facebook, esto ya lo sabéis, porque sabemos que luego entra mucha gente a verlo. Recordar que vamos a organizar otra sobre el proceso selectivo en sí, lo que es el examen. Os iremos informando de cuándo, y por lo demás, por favor, hacer uso de vuestros delegados, estoy hablando de los afiliados, hacer uso de vuestros delegados. Recordar que tenéis mucha información en la página web, que estamos intentando hacerla más fácil de navegar, más fácil de encontrar cosas. Estamos trabajando mucho en ella este año y tenemos ahí las guías de normativa para infantil y primaria y estamos a vuestra disposición. Muchísima suerte con este proceso selectivo. Es una etapa muy dura en la vida de todos los funcionarios, docentes, pero si se consigue, desde luego, da tranquilidad para un futuro. Gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.